Arce Catacora y David Choquehuanca. Han prácticamente observado, no está inhabilitado todavía, observado a varios candidatos a senadores. En el Alto estamos hablando de la señora Eva Quispe en la ciudad, en el departamento de La Paz, como senadora por el departamento en Cochabamba. Seguramente está queriendo escuchar por qué observaron al expresidente Evo Morales. ¿Por qué observaron a estos candidatos, doctor? Por favor. Este proceso, que es parte del calendario electoral, se realizan las observaciones por el cumplimiento formal a requisitos. En el caso de el partido político, el Movimiento del Socialismo, se han generado cuando menos 55 observaciones en toda su lista de postulantes de candidatos. Y hay que también, a partir de esto, resaltar las observaciones que se han hecho sobre candidaturas bastante particulares, en el caso del MAS, como es la del expresidente Morales. Se observa el expresidente Morales y se tiene que le observan primero un teléfono de referencia, una fotocopia y además, y esto seguramente va a generar un debate importante, Hipólito, es el requisito 9 del reglamento, pero en función del formulario que tienen para verificación de requisitos. Y esto tiene que ver con la residencia permanente. Y este es un debate en este momento, tanto del derecho electoral como del derecho constitucional, y entender qué es residencia permanente. El artículo 149 de nuestra Constitución dispone que para los candidatos a asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, estos para postular deben tener residencia permanente cuando menos 2 años antes del proceso eleccionario, del día de la elección. Y allí emergen varios instrumentos normativos. Creo que es importante analizarlos porque también va a ser seguramente uno de los elementos de análisis del Tribunal Supremo Electoral. Inicialmente se tienen, y es una referencia quizás la más importante sobre la conceptualización y el alcance de la residencia permanente, que es la sentencia 024/2018. ¿Qué dice Hipólito esa sentencia? Plantea dos condicionantes para entenderlo y una excepción. Primero, residencia permanente es aquel que un ciudadano, cualquier ciudadano boliviano, tiene donde habita, donde vive. Este, sumado al recinto electoral más cercano, tiene esa vinculación territorial. Entonces se tiene un primer requisito: el lugar donde uno vive. Un segundo requisito, y lo define así la sentencia constitucional, es que ese vínculo territorial puede darse además por las obligaciones de derechos y deberes que tiene una persona. Pueden ser laborales. Y para entenderlo con un ejemplo, si se quiere, podemos en la ciudad del Alto, ¿no? Usted, Hipólito, puede vivir en una zona de la ciudad del Alto y que laboralmente usted se ausente permanentemente, si se quiere, a una circunscripción en una provincia. Ello no le inhabilita que usted sea candidato por la ciudad del Alto, porque tiene su vínculo territorial inscrito electoralmente en la ciudad del Alto. Entonces, nótese, hay dos condicionantes para los cuales se pueda definir el alcance de la residencia permanente. Pero plantea también una excepción. Y dice que por fuerza mayor o razón legal, la residencia permanente ya utiliza una categoría adicional. La residencia intermitente, dice la sentencia constitucional, es aquella que se ejerce fuera de esa jurisdicción, fuera de esa circunscripción territorial, por fuerza mayor o una razón legal, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos a esta sentencia constitucional vinculada como un elemento interpretativo del artículo 149 de la Constitución sobre los requisitos para asambleístas, entonces debería darse ese entendimiento para habilitar, si se quiere, las candidaturas que así se observen de parte del Tribunal Supremo Electoral
respecto a la residencia permanente. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta 4 instrumentos normativos más, Hipólito. Y son 3 sentencias constitucionales que tienen que ver, por ejemplo, de julio del año 2015, la 768 de julio del año 2015, la sentencia 824 de agosto del año 2015 y la sentencia 718 de septiembre del año 2015. Las 3 sentencias respaldan la famosa circular 071 quebrado 2014 del Tribunal Supremo Electoral, que interpretaba, ¿no?, y decía que quienes estén fuera de la circunscripción territorial y tengan por razón mayor o fuerza laboral o por fuerza mayor o razón laboral otra jurisdicción, rompían ese vínculo y no podían habilitarse. Entonces existen 3 sentencias constitucionales que respaldan, ¿no?, esa decisión del entonces Tribunal Supremo Electoral del año 2014, que decía, no, quienes están fuera territorialmente de la circunscripción no pueden postular por esa circunscripción territorial. Sin embargo, existe esta otra que analizamos inicialmente, la que define residencia permanente. Sumado a estos 4 instrumentos normativos, hay uno que es quizás el más importante, además vinculante a nuestra Constitución, al Estado boliviano, y es el informe de la Comisión de Naciones Unidas del caso 2628 del año 2015 respecto a esta denuncia que hace la diputada Rebeca Delgado sobre vulneración a sus derechos civiles y políticos, y que llega a un órgano internacional protectivo de derechos humanos. ¿Qué dice, qué dictamina este tribunal internacional? Dice que evidentemente se le vulneraron derechos y deberá el Estado reparar el daño, resarcir el daño por el cual se ha generado este instrumento normativo de la circular 071 quebrado 2014 del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tenemos cuando menos 4 sentencias constitucionales y una jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que generan el debate respecto a la residencia permanente. En el caso particular, Hipólito, y hay que decirlo sin ningún tipo de reparos, tomando en cuenta el mandato de la ley, pero principalmente de la Constitución. Si bien la residencia permanente puede entenderse a ese vínculo, primero del recinto electoral, del lugar donde uno habita, o que por razones de fuerza mayor pueda ejercerlo fuera, dice la sentencia constitucional que el proyecto de vida lo ejerza fuera de la jurisdicción o fuera de la circunscripción, es válido. Pero no habla, Hipólito, que el alcance de la residencia permanente es extraterritorial. No está en función de fuera del país. Claro que sí. Bueno, doctor, luego de la pausa continuaremos tocando estos temas, porque Evo Morales no es el único de los principales candidatos observados por el Tribunal Supremo Electoral. Pausa. Esa resolución que saquen en el Tribunal Supremo Electoral seguramente va a tener una vinculación general para todos los candidatos. Entonces ahí se va a generar un primer instrumento normativo. Ahora el calendario electoral también dispone, a partir de hoy se los notifica formalmente por Secretaría de Cámara, y se tienen 48 horas, 2 días, para que subsanen. Entonces, si es que se subsana, recién se va a conocer el próximo 23 de febrero. No es inmediato. No es que subsana y el tribunal saca una resolución y dice quiénes siguen y quiénes no siguen. Te van a tomar todavía cuando menos 2 horas. Seguramente, pero el Tribunal Supremo Electoral está estudiando también estas sentencias, Sí, porque y finalmente es la última palabra del Tribunal Supremo Electoral. No, porque van a impugnar cualquier, digamos, si es que alguien se va a ver afectado en el caso de una candidatura, digamos, por Cochabamba. Entonces los afectados van a impugnar. Pero si se les habilita, la competencia electoral igual va a impugnar. Los hechos vienen de fuera. Decíamos antes de la pausa que después de Evo Morales, otro de los principales candidatos observados es el vicepresidente de Creemos. Recordemos a nuestros oyentes que el candidato a la presidencia por Creemos es
Luis Fernando Camacho y su candidato vicepresidencial es Marco Pumari. Precisamente este señor también está observado. ¿Cuál es la observación que hace el Tribunal Supremo Electoral a Marco Pumari? En relación del candidato vicepresidencial que hace referencia Hipólito, se le observa el requisito de la libreta militar, ¿no? En realidad las observaciones que genera el Tribunal Supremo Electoral tienen 48 horas para ser subsanadas y todas se notifican por Secretaría de Cámara. Vale decir que hoy, en el transcurso del día, van a ser notificadas las 7 u 8 agrupaciones políticas que participan en estas elecciones y se les va a decir: estas son las observaciones, pese que ayer ya colgaron en la página web algunos nombres y las listas de los observados. Entonces lo que hace la agrupación política a través de su delegado es subsanar. En el caso de que se incumpla, sea insubsanable, deberán cambiar de candidato, ¿no? Y no les va a quedar otra opción, pero tienen 2 días efectivos formales para subsanar el documento. A partir de esos 2 días, Hipólito, el calendario electoral dispone que hasta la actividad 34, que es el próximo 23 de febrero, domingo, recién el Tribunal Supremo Electoral va a colgar en su página web, va a publicar la lista de candidatos habilitados y candidatos inhabilitados. A partir del siguiente 23 de febrero, recién pueden generar procesos de impugnación a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Eso sí está serio, ¿no? Si Marco Pumari no ha prestado su servicio militar, no va a poder ser vicepresidente. Así es un requisito formal del 234 de la Constitución, que para acceder al servicio público debe haber cumplido los deberes militares, en el caso de los varones. Y ese es un requisito sin el cual no puede habilitarse. Otro de los observados es el exprefecto, entonces se llamaba prefecto a los actuales gobernadores, es el señor Cosillo. ¿Cómo está su caso? Así es muy particular la candidatura del señor Cosillo. Primero porque el Tribunal Supremo Electoral le observa también el requisito 9, que lo explicábamos hace unos minutos, Hipólito, sobre la residencia permanente. Y en el caso del señor Cosillo, pues él estuvo más de 9 años fuera del país, obtuvo la condición de refugio en la República del Paraguay, salió voluntariamente del país, ¿no? Si bien en el Estado boliviano se le iniciaron procesos penales por presuntos hechos de corrupción, cuando él ejercía las funciones de prefecto en el departamento de Tarija, independientemente del hecho procesal en la justicia ordinaria, él no solamente cambió de residencia, sino cambió de estatus respecto a su condición de ciudadanía en un país extranjero, y esto es el adquirir la condición de refugiado político, ¿no? Entonces, no solamente cambia de residencia territorial, sino también de estado. Entonces, allí existen más argumentos con gran probabilidad que el Tribunal Supremo Electoral considere para inhabilitarlo, pero tiene 2 días para subsanar. Seguramente también se acogerá a ese procedimiento, y en virtud de eso el Tribunal Supremo tomará una decisión. ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que a título de me habiliten o no, condiciona, ¿no? Ayer se conoce públicamente una carta del señor Cosillo y dice: si mi candidatura, si habilitando mi candidatura habilitarán la de Morales, puedo renunciar, ¿no? Tampoco tomo una decisión, no es firme, ¿no? Dice: no, yo renuncio porque creo que no cumplo, y para no abrir un camino jurisprudencial en materia electoral, declino mi postulación. Dice: no, dice, en tanto y cuanto, ¿no? Una artimaña quizás propia de la política, pero también valedera porque está en su derecho, y condiciona, ¿no? Si es que a mí me habilitan y también habilitan al expresidente, entonces prefiero no ir. Dice: no hay eso en derecho electoral, ¿no? Es declinas o no declinas, ¿no? O el tribunal te habilita o te inhabilita. En este primer proceso, observa o no observa. Entonces, todavía se tiene ese entendimiento que seguramente una decisión de resolución de sala plena será el Tribunal Supremo Electoral que defina. Doctor, uno de los casos que
la mayoría, por lo menos del partido, están apuntando al Tribunal Supremo Electoral es el hecho de que, como ha sido nombrado por la actual presidente Janine Áñez, estaría habiendo un juego político para inhabilitar a otros candidatos potencialmente votados, digamos, en anteriores elecciones y que pueden repetir esa votación. Creo yo, hay que considerar el elemento inicialmente, Hipólito, de la reinstitucionalización electoral. Esto es, haber reconfigurado en la estructura macro el Tribunal Supremo Electoral, pero además las estructuras departamentales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se lo ha hecho? A través de una convocatoria pública. Y con la convocatoria pública se califican los méritos en la instancia legislativa, que es la Asamblea Legislativa, cuyos 2/3 los tienen más. Y a través de ese proceso de selección que manda la Constitución, se eligen 6 vocales en el Tribunal Supremo Electoral. Y uno de ellos es designado por la presidenta en transición. Es justamente el actual presidente, el doctor Romero. Entonces, puede ser cuestionado desde un elemento, si se quiere, político, el hecho de que se haya designado, que justamente coincidentemente el vocal designado por la presidenta de transición sea el actual presidente del Tribunal Supremo, pero el resto de vocales, 6 en total, que son la mayoría, han sido elegidos bajo un proceso de selección, convocatoria pública y además calificación de méritos, lo que les genera una responsabilidad mayor a partir de los hechos de octubre y la crisis política del año pasado. Entonces creo yo ese primer elemento de reinstitucionalización electoral se ha cumplido y por el cual hay que creerlo, ¿no? El segundo momento, el desafío principal de estos vocales está el próximo 3 de mayo. Ese día, en el 3 de mayo, en el que el pueblo organizado asiste a las urnas, en el momento en el que el pueblo, el elector, emite el sufragio, es el momento, ese instante en el que delega el poder al gobernante y después retorna al pueblo a su soberanía, pero en ese momento le cede la soberanía al gobernante. Ese segundo elemento del próximo 3 de mayo, Hipólito, es el elemento de transparencia en la delegación del voto. Si tú tienes reinstitucionalización electoral más transparencia en la delegación del voto, vas a tener recuperación de la dignidad democrática y es lo que todos queremos en el país. Así es. Tenemos que irnos a la pausa de la radio y luego estamos nuevamente analizando otros candidatos que también están observados. Y hablarse, que ya no se lo... Residencia permanente. Ya volvemos con Igual que... Sí, en el caso de él, ocurre que el año pasado él pidió asilo en la embajada mexicana y para salir del país pidió salvoconducto para salir al Perú. Entonces, en su solicitud también pidió cambio de residencia, irse a otro país, solicitó al Estado mexicano. Entonces, jurídica y formalmente, esa es una primera interpretación, pero el Tribunal Supremo Electoral puede pedir un informe vía Cancillería quienes de los que están en la lista tienen el estatus de asilado y el gobierno mexicano puede decir, no, él si bien solicitó no se le otorgó, listo, y ahí se resuelve, pero también se le observó el tema de la residencia permanente. Es un requisito de la Constitución que es importante porque antes, por ejemplo, si quieren, ¿no? Habían actores políticos que vivían en el exterior y cuando había elecciones volvían y postulaban. Entonces, para evitar eso, generalmente de las estructuras tradicionales, de partidos tradicionales, ocurría eso. Entonces, para evitar eso, se pone ese requisito en la Constitución para que los ciudadanos que quieran ser autoridades tienen que estar necesariamente en el país. Pero al poner residencia permanente ya ha generado un problema jurídico. O sea que el Arce ya no pensaba volver, ¿no? En su Claro, momento, para poner eso, cambio de residencia es grave. sí, solicita, por eso se le otorga salvoconducto. El gobierno boliviano, a Cancillería, le otorga salvoconducto para que salga del país. Y había, no sé si recuerdas, hasta una especie de un operativo, ¿no? Salían ellos con sus acompañantes en el aeropuerto, ¿no? Entonces, había eso porque quería salir del país, entonces se fue hacia el Perú, pero pidiendo salvoconducto a Bolivia porque solicitó asilo en
Eso se lo va a resolver cuando el Tribunal Supremo Electoral certifique, pide una certificación y el gobierno mexicano a través de Cancillería diga, no, nunca, si bien pidió asilo, no se le otorgó esa condición. Entonces no se le va a observar aquello, ¿no? Pero vean cómo la formalidad de un requisito genera coyuntura. Ahora, ¿qué dicen los masistas? Porque ellos, tanto al Sergio Chope como a la Eva Copa, Sí, la presidenta del Senado. sí, a las dos dicen que habían traicionado y que habían recibido dinero de la Yanine para hacer que los vocales que hoy están designados pasen sin problema. Es especular, ¿no? Es especular, es generar de pronto una ¿Cómo le has visto vos? desinformación. Porque hay gente que antes ha sido el Jacinto, pero porque Sí, el problema han sido siempre identificados con la violencia. hubo en el caso, digamos, del doctor Jacintoife, la parte de trabajar en el órgano electoral, también trabajó en el órgano judicial. Entonces, cuando menos es un referente, una personalidad que te puede otorgar una confianza y una experticia en el área, ¿no? Respecto a la administración de un proceso electoral. Pero que es lo complicado, de pronto puede generarse una especulación natural, que es natural en términos políticos. Lo complejo es que después de la experiencia anterior de noviembre, o de octubre, ¿no? Con un proceso tildado, ¿no? De observaciones respecto a la transparencia del manejo de resultados, la modificación o alteración o doble administración de conteos. Después de esa experiencia similar, nadie se va a animar a hacer algo por lo menos similar, porque ¿qué ha pasado con los anteriores vocales? Están todos en la cárcel, a excepción del Costas. Entonces, no creo que María Eugenia, ¿no? no creo que ninguno de ellos se anime, ni siquiera puede, porque está en riesgo su libertad, ¿no? Ya con la experiencia a lo anterior. menos los años ya están encima hasta del Romero, ¿no? No creo que a esas alturas de la vida se genere, ¿no? Ahora también que los procesos no solamente han sido del Tribunal Supremo, sino de todo el país, los 9 tribunales departamentales han generado ese tipo de proceso que está abierto, que está siendo investigado, pero realmente ha sido muy complejo. En tu programa, los hechos vienen de fuera. Continuamos con esta reciente disposición del Tribunal Supremo Electoral respecto a candidaturas observadas. El candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, también fue observado. El doctor nos dirá por qué, doctor. Entiendo también que la observación en relación al candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo se da en función al requisito número 9, que es nuevamente el tema de residencia permanente, ¿no? Y hay que recordar aquí, Hipólito, y seguramente es un hecho interpretativo de profundo análisis técnico jurídico del Tribunal Supremo Electoral que realizará hasta el próximo 23 de febrero, que tiene que ver con que el hoy candidato, el año pasado, cuando él se encontraba solicitando asilo en la Embajada de México en el país, pidió un salvoconducto para salir de Bolivia, ¿no? El gobierno boliviano de transición, ¿no? La canciller boliviana le otorgó un salvoconducto. ¿Por qué razón? Porque solicitó asilo al Estado mexicano. Producto de ello es que sale con un salvoconducto, ¿no? Entonces sale del país. Y allí nuevamente el elemento de análisis, Hipólito, cuando un ciudadano boliviano o de otro país solicita asilo o refugio en un estado, en un segundo estado al que pertenece, entonces cambia, ¿no? Porque para que el Estado mexicano, en este caso, le otorgue el asilo o refugio a una determinada persona, tiene que residir en ese estado. En el caso, si está en el país, en Bolivia, reside en la embajada mexicana, pero si está en el Estado mexicano, en ese territorio, no puede salir tampoco. Entonces ya se solicitó ese cambio de residencia. Sin embargo, en el caso del candidato a presidente por el MAS,
será el Tribunal Supremo Electoral que vía Cancillería pida una certificación al gobierno mexicano y diga de la lista de observados que tiene, cuáles de estos ciudadanos actualmente tienen la condición de asilado o refugiado. Y el gobierno mexicano podrá decir, si bien en algún momento el candidato o el señor Luis Arce, en ese tiempo todavía no era candidato, solicitó asilo, si bien ese tiempo solicitó, no se le otorgó y actualmente no tiene la condición de asilado. Entonces ya no habría la ruptura territorial ni la ruptura en el caso de la residencia permanente para que sea habilitado. Entonces todavía existe un tecnicismo administrativo y de formalidad que regulará el Tribunal Supremo Electoral solicitando estas documentaciones o vía declaración jurada, que también es otra forma. Uno puede realizar una declaración jurada ante un notario de fe pública declarando que si bien solicitó, él tiene la residencia permanente y no tiene ninguna condición ni estado de refugiado o asilado. Entonces allí ya se subsanará la observación del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hay que observar, Hipólito, como un requisito formal tan elemental como es un cumplimiento de una lista de requisitos que deben ser avalados por el Tribunal Supremo, puede generar inhabilitaciones y en este caso observaciones. Entonces es complicado, no es sencillo, ¿no? Tener una plancha de postulantes y meterle nomás, ¿no? Es tener es cumplir con los requisitos y la normativa electoral para procesos de elecciones generales. Bueno, finalmente vayamos con Diego Pari, él también ha sido ex canciller del gobierno de Morales. Sí, así es. También muy particular su situación, Hipólito, porque en el caso del ex canciller boliviano, el señor Diego Pari, se tiene que él está postulando actualmente por el MAS como candidato a primer senador por el departamento de Potosí. Y ¿qué dijimos sobre el requisito de la residencia permanente? Que tenga como primer elemento el domicilio señalado respecto al recinto electoral más cercano. Y por información extraoficial que se tiene en razón del caso del ex canciller, él habría votado en el departamento de La Paz. Entonces allí puede interpretarse inicialmente que por razón laboral tenga señalado su domicilio en el departamento de La Paz, pero por su proyecto de vida tenga en el departamento de Potosí, lo que no lo inhabilitaría, ¿no? Ya hemos explicado la sentencia constitucional que plantea esas dos condicionantes y requisitos. Si observa y el Tribunal Supremo Electoral en una resolución fundada, argumentada, bajo consideraciones técnico-legales, considera que no cumple y rompe el requisito de la residencia permanente, lo que hará es seguramente el movimiento al socialismo en una interpretación ya política es cambiarle, ¿no? Si va a ser el primer candidato a primer senador por Potosí, y como votó en La Paz, tal vez lo va a cambiar como primer candidato a senador por el departamento de La Paz. Pero esa ya será una decisión política. De momento no se está inhabilitando a nadie, hay que decirlo, Hipólito. Lo que solamente ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, también en cumplimiento del calendario electoral, es generar las observaciones a las postulaciones a candidaturas. Ya para concluir esta entrevista, doctor, el Tribunal Supremo Electoral puede consultar para finalizar, digamos, estas observaciones, inhabilitar, habilitar o dejar sin efecto la observación al Tribunal Supremo Constitucional. No, jamás lo va a hacer de oficio, porque es un órgano de poder del Estado. El Estado boliviano, Hipólito, es como una mesita de 4 patitas. Tenemos al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y al Electoral, los 4 en igualdad de jerarquía. Entonces es un órgano de poder del Estado, ¿no? El Tribunal Constitucional está junto al órgano judicial. Entonces otro poder del Estado no va a someter jamás sus decisiones a una consulta al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Pero ¿qué sí puede ocurrir? Y hay que también analizar este escenario. Cualquier decisión del Tribunal Supremo Electoral que asuma en una resolución de sala plena por determinada agrupación política, la agrupación política que se vea afectada va a impugnar esa resolución. Un primer mecanismo de impugnación es el propio Tribunal Supremo Electoral.
Yo impugno la decisión del Tribunal Supremo Electoral porque afectó derechos, considero que interpretó mal la norma y voy a impugnar su resolución ante el propio Tribunal Supremo Electoral. Con gran probabilidad, a menos que exista una fundamentación realmente importante y que genere duda y cambie la decisión del tribunal, lo que hará este órgano máximo del órgano electoral es ratificar su decisión. Entonces ya agotó la vía interna, ¿no? La agrupación política afectada, y lo único que le queda es activar la justicia constitucional. Entonces allí recién acudirá al Tribunal Constitucional según acción de constitucionalidad que se considere pertinente en relación de las agrupaciones políticas. Por ahí el recurso de nulidad u otra acción de constitucionalidad, pero no opera de oficio, Hipólito. Jamás el Tribunal Supremo Electoral les va a consultar para decir qué opinan de mi resolución. No, ellos tienen todas las atribuciones y competencias para fallar, pero ese su fallo sí puede ser objeto de impugnación, primero en instancia del propio Tribunal Supremo Electoral, pero también después bajo un recurso de nulidad u otro ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y en el final del camino recién va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional que observe, corrija, dirima o resuelva el alcance interpretativo de la propia resolución del Tribunal Supremo Electoral. Dijimos, no opera de oficio. Si la agrupación política ve afectada por alguno de sus candidatos con esa resolución, lo va a impugnar. Pero si no se ve afectada y otras candidaturas ven que se ha interpretado de una manera equivocada la norma, también pueden impugnar en contra de otra agrupación. Entonces, nuevamente incidimos ahí, Hipólito, no opera de oficio, sino a instancia de parte. Qué bien, doctor. Esto para que la población esté tranquila. ¿Hay certidumbre en el Tribunal Supremo Electoral? Yo tengo la certeza y la convicción democrática de que luego del proceso de reinstitucionalización, luego de la crisis política que ha desintegrado y ha cesado en funciones a los anteriores vocales del órgano electoral nacional como departamentales, se tiene una luz en el camino, una luz de esperanza democrática para que esta instancia tan importante, ahora estamos recién revalorizando el poder y el alcance de un órgano del Estado como es el órgano electoral, para reconstruir el poder político. Si bien estamos en un gobierno de transición, el siguiente va a ser un gobierno legal y constitucionalmente electo por 5 años de gestión de periodo constitucional. Y creo que a partir de los días luctuosos de noviembre del año pasado, en el que 2 días no teníamos gobierno, en el que se generó zozobra en Bolivia, hemos quedado, creo que todos sorprendidos y además afectados por el hecho del vacío de poder, que no debe existir. Por ello estamos todos confiados en este Tribunal Supremo Electoral que demuestre la transparencia en la delegación del voto del pueblo en el momento que genera el sufragio el próximo 3 de mayo, y ello nos va a permitir en un futuro cercano, Hipólito, recuperar la dignidad democrática que necesitamos en el Estado boliviano. Muy bien, muchas gracias, doctor, y por supuesto le estaremos invitando para aclarar esto. Todavía no ha terminado la función del Tribunal Supremo Electoral, hay un tiempo también para la respuesta del mismo. Por favor, también esperamos tenerlo muy pronto. Agradecido por la invitación, Hipólito. Rosita, también es un gusto estar acá en Radio Pachamama, atento a sus consideraciones y siempre comprometido con la Radio Pachamama. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y previo a irnos a la pausa decir a la población que confíe en el Tribunal Supremo Electoral.